mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre. El tema que toca hoy tratar es los errores que cometemos como padres. Yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de que alguien nos diga, si tenemos carro, que algo está mal, que se oye algo que conviene reparar, y nos damos cuenta que esa reparación que hicimos antes de iniciar un trayecto nos salvó de haber pasado muy malos momentos, yo creo que agradecemos esta oportunidad de prevenir los males. Esta es la intención de estas predicaciones, un conjunto de predicaciones sobre lo que estamos haciendo mal en el hogar. Yo creo que todos queremos hacer bien las cosas. ¿O hay alguien que le gusta hacer mal las cosas? Yo creo que no. Tenemos ese deseo de que lleguemos a cumplir el propósito por el cual estamos haciendo los esfuerzos con los que trabajamos. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de alguien que estuvo buscando hacer bien las cosas, que no se sienta, dice, con los pecadores, que no se sienta con aquellos que están deseando hacer malas cosas, sino que tiene en su interior el deseo de hacer bien las cosas, y habla de ese ser plantado. Así es que todos tenemos ese propósito, ese deseo, y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de personajes bíblicos que nos da cuenta de cómo se equivocaron. La Biblia no oculta los errores de los aún héroes de la fe, que sin embargo eran personas como tú, como yo, que fallaban, como tú y como yo. Y vamos a hacer esta oración, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, en súplica, para que tú te muestres en misericordia y hables a nuestras vidas. Necesitamos de tu corrección, necesitamos saber lo que está pasando a través de tus ojos. Tu palabra es como un espejo que nos obliga a ver aquellas cosas que necesitan arreglarse de nuestras vidas. Permite que esto sea así, tanto a los varones como las mujeres también tienen cosas que seguramente tú quieres hablarles, y los hijos también. Y todos tenemos, Señor, que ser tratados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este encuentro con tu palabra sea de bendición para nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 3, si quieres abrir tu Biblia en Génesis capítulo 3 y 4, allí está narrando el transcurso de la primera familia y del primer varón. Todos saben cómo se llamó el primer varón. A ver, ¿cómo se llamó el primer varón en esta tierra? Adán. Y la primera mujer, Eva. Y vamos a ver en Adán uno de los errores: no transmitir a la familia un testimonio de fe. Ese es un gran error. En el capítulo 4 nos enteramos de una historia entre dos hermanos que intentan acercarse a Dios. Ellos no saben cómo y cada quien hace su manera. Uno trae ovejas y sacrifica una oveja, y el otro trae productos agrícolas de su campo y eso lo da en ofrenda al Señor. Y al final le es agradable a Dios el ovejero que trajo una oveja y sacrificó su oveja. Génesis 4:8 nos dice las consecuencias de lo que pasa en este trama, porque Caín se enceló de que hubiera conseguido Abel, su hermano, el agrado de Dios, y dice el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Le dijo una mentira, lo persuadió para alejarlo de sus padres, y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué pasó? Lo mató. Caín mató a Abel. Es una historia muy dolorosa, de las más terribles que pudiéramos tener aún en la actualidad. Una historia en la cual un hermano mata a otro hermano es algo que no quisiéramos escuchar y que nos duele si tuviéramos cercana a la familia y hubiéramos conocido a estos hermanos. Y esta situación se presenta en una familia con características especiales, donde los padres habían venido de un paraíso. ¿Y cómo vivían el paraíso? Pues vivían con toda la protección, con toda la oportunidad de bienestar, con toda la misión que Dios les había encomendado. No digo que estuvieran rascándose la barriga, no, ellos tenían un trabajo, nombrar y clasificar los seres vivos, y tenían un gran propósito de administrar un paraíso. Ellos venían de ahí, pero en el capítulo 4 nos damos cuenta que ya no están en el paraíso. Esto aparece en la tierra cuando ya esta familia ha salido de un lugar en el cual estaban en comunión con Dios. ¿Por qué salió esta familia de estar en comunión con Dios? El capítulo 3 lo explica, la historia del pecado. Y ahí se da lo que es la consecuencia. La mujer toma del fruto y el hombre sigue también esa misma acto de tomar un fruto que Dios les había dicho terminantemente: no comerás de él, no es para ti, eso no es para ti, y el día que lo hicieres morirás. Y de ahí vino la muerte. El pecado trae consecuencia, un camino de muerte. De no haber sido así, Adán y Eva hubieran vivido para siempre, y nosotros de esa descendencia hubiéramos estado en un vivir eterno. Sin embargo, el pecado se presentó y hay una consecuencia. Génesis 3:17, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Con qué? Con dolor. Estarás con dolor, estarás comiendo del fruto de un dolor que te ocasionará este trabajo. Sabemos que entonces esto se produjo como parte de la desobediencia de esta pareja y de este varón. Vamos a ver las características del varón en este caso que nos ocupa. ¿Qué vemos en este caso de Adán? ¿Cuál es el error que comete Adán como varón, jefe de familia? Es un varón que no estuvo al pendiente de su mujer y que no supo protegerla del pecado. Evidentemente, la serpiente fue astuta y estuvo dialogando con la mujer y la mujer con la serpiente, y el marido no se le ve por ningún lado, interrumpiendo esa comunicación. Y este varón, Adán, pues evidentemente no supo ser un líder para ella. Por otro lado, es un varón, en el capítulo 3, versículo 12, léelo tú por favor, y ve qué características de este varón tenemos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí, y yo comí. Entonces, ¿es un hombre que acepta su responsabilidad o qué trata de hacer? Busca evadir su responsabilidad y busca culpar a otro de su responsabilidad. Es más, culpa a Dios de la mujer que tú me diste, tú me la diste. Yo no tuve nada que ver, tú me la diste y mira cómo salió. ¿Y cómo somos como varones, como personas? Buscamos, inmediatamente sale ante una situación que nos está perjudicando, intempestiva, lo primero que sale en nuestros pensamientos es culpar a Dios,
culpar a la pareja, culpar a los demás y no ser responsables de nuestros actos y no aceptar nuestra responsabilidad. Se avanza el síndrome de víctima. ¿Avanzas cuando eres una víctima de las circunstancias? No, el esposo que me tocó, no, si yo hubiera sabido. La esposa que me tocó, no, si yo hubiera sabido. Hay un avance de estar reclamándole a los demás. Si fulano se portara diferente, si perengano, si la iglesia hubiera sido diferente, si el pastor fuera diferente, ¿sirve de algo culpar? ¿Avanzas con eso? No, no avanzas y te quedas en una posición de no avance. Eso sí, te disculpas. Dios le disculpó, ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Ah, de veras, sí, yo te la escogí. Por lo tanto, quédate en el paraíso, echamos a Eva y te traigo a otra. ¿Eso fue lo que pasó? No, ¿verdad? No pasó eso. Por otro lado, vemos la tercera característica de este varón. Un varón, versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Un varón, ya vemos que Adán era especial, este varón. Y en el versículo 8 vemos de dónde viene la raíz de esa forma de ser de Adán. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Otra característica y otro error de este varón es que se esconde de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una visión de Dios adulterada por su pecado. Una visión de Dios de que me iba a exterminar y me iba a proveer un relámpago, iba a extinguir mi vida. Un miedo producto de su culpa ante la visión desconocida, que desconocía realmente de quién era Dios. Dada esta situación a Adán, cuando salió y recibe el castigo y ahora tiene que salir de este lugar y tiene que empezar a proveerse del fruto de sus bienes de una manera dolorosa, de una manera difícil, en un ambiente hostil, Adán experimentó esa desprotección de parte de Dios, evidentemente. Trabajo sin fin, sudor en su frente al máximo, un resentimiento contra sí mismo, un resentimiento contra su mujer, un resentimiento contra la vida y, ¿por qué no?, un resentimiento contra Dios y con miedo a Dios. Y seguramente esa acusadora voz de la serpiente que continuamente le estaría diciendo y recordando que él falló, que le fallaron y que Dios también le falló y que todo le falló. ¿Tú has tenido cerca esa voz escuchando que eres una persona derrotada y que no sirves para nada? Hay una figura mental que los psiquiatras definen de este tipo de personalidad que tiene el síndrome de la derrota, y es una personalidad en la cual podría estar metido a Adán, salvaguardando un infierno, ahora está cultivando, salvaguardando un paraíso, ahora está cultivando un infierno. Es alguien que en un momento dado podría ser mezquino, centrado en su egoísmo, alguien que a la larga termina de aislarse progresivamente de su entorno familiar y social, con un uso indiscriminado de la mentira como instrumento de la justificación. No sé cómo sería el hogar de Adán y Eva. Me imagino llegando él de trabajar, la mujer ahí con sus hijos criándolos, y él llegando de trabajar y enseñoreándose de la mujer como una sirvienta, llegando de mal humor a la casa, cargado de culpas y de resentimientos, pateando al perro que estaría ahí esperándole también y buscando la comida en su plato caliente y como le gusta. Y me imagino todo lo que habrá experimentado Adán y la olla alrededor de resentimiento y frustración que el apartarse de Dios provoca. Te pregunto, ¿Adán pudo haberse acercado a Dios?
¿Tú qué crees? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo. En toda la crianza de sus hijos, él no buscó acercarse a Dios, y evidentemente tampoco Eva. Por lo tanto, los hijos no sabían cuál era la ofrenda agradable a Dios, no sabían cómo comportarse ante Dios. En sus hijos seguramente nació la inquietud. A cierta edad, cuando estaban ya independizándose y uno era agricultor próspero y el otro era criador de ovejas próspero, algo pasó con ellos y hubo un deseo de acercarse a un Dios que no conocían. Cada uno de ellos tenía una visión de Dios. Caín, una visión de prosperidad, y seguramente Abel, porque ofrenda a una oveja representándole a él, una visión de presentarse ante Dios en la claridad de la culpa y en la claridad de que solo un sacrificio lo podía acercar a un Dios del que buscaba perdón. Caín, como buscando a Dios como alguien que le proveería prosperidad y poder, y Abel con el objetivo de buscar perdón y dirección y paz. Cada uno lo resuelve a su manera. La historia, ya sabemos, es trágica. Caín tiene celo de Abel porque no cumplió su propósito y al final lo aleja de la casa y lo mata. Y es uno de los grandes dolores que tiene el ser humano, la muerte. Pero así, imaginémonos el corazón de Adán, el corazón de Eva al ver a su hijo que hallaron muerto. Caín había huido y hallarlo muerto de una pedrada, tomó una piedra y le dio en la cabeza, lo desnucó, diríamos, y entonces pues todo el dolor que esto implicaría. ¿Cómo sería el quebranto de Adán? ¿Cómo sería el dolor? Eso no lo podemos saber, cómo es el dolor de la partida de un hijo, del asesinato de un hijo. No sabemos cómo llegaría Adán a procesar todo ese dolor. Pero ¿sabes qué? El quebranto es una bendición. ¿Tú crees que el quebranto es una bendición? Yo creo que sí. Cuando escucho las noticias, ahorita que está muy en boga lo de los políticos y hay una persona encarcelada, la política Rosario de Robles, ¿no? Ahorita salen las noticias de alguien muy encumbrada en el poder y de repente por cambios políticos ella se hunde en la prisión, y yo digo, es bendecida. Esa persona, de todos los políticos que hay, que seguramente a muchos no les importa a Dios, esa persona que está en la cárcel es bendecida, porque todo aquel que pierda su vida tiene la oportunidad de ganarla. Y allí en los lugares difíciles, momentos difíciles, es cuando la gente tiene la oportunidad de arrepentirse. Bueno, yo creo que aquí somos una colección de arrepentidos, ¿no? De quebrantados. Somos una colección de derrotados por la vida y llegados a Cristo Jesús en medio de nuestra derrota. Y yo creo que Adán pasó por eso, yo creo que sí, Adán pasó por esa situación, porque la historia no termina en su derrota. En este ejemplo de este error de este varón que no supo conducir a su familia hacia Dios y que eso llevó a toda esta situación tan dramática y dolorosa, fíjate al final del capítulo 4, versículo 25, dice que Adán volvió a tener un hijo, volvió a unirse con su mujer y dio a luz un hijo y se llamó Set, un nuevo hijo. Set, que significa sustitución, y dice, porque me ha sustituido otro hijo, el Abel, a quien mató Caín. Y fíjate, dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces, ¿qué pasó? Los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Toda esa tragedia, toda esa situación de vida, todo ese dolor tuvo un propósito, que empezaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Evidentemente supieron el tipo de acción que había hecho Abel para acercarse a Dios y buscaron a ese Dios de perdón. Supieron, dentro de la información que habrán conseguido, que Abel
consiguió el agrado de Dios y que hubo ese agrado, ese clic de comunión a través del perdón por la muerte de un cordero, de un sacrificio, de una ovejita como sustituto precisamente de mi persona hacia Dios. Y entonces ellos hallaron la forma y Adán estaba ahí con sus hijos, ahora invocando el nombre de Jehová. Fue la primera expresión de un rendirse en culto de adoración a Dios a través del sacrificio de un cordero. Gracias a Dios la historia terminó bien, aunque pudo haber sido una historia diferente si Adán hubiera decidido darle a sus hijos la identidad de fe que requieren todos en este mundo. Hay muchos papás que dicen, no, yo a mis hijos hasta que crezcan, que ellos decidan. Ajá, pero ellos van a decidir en función a qué, a tu ejemplo de vida, a tu ejemplo de testimonio. Y el encontrarse con parejas que son aparentemente cristianas, pero que en el mundo interior de su familia viven una incongruencia de fe, marca un caminar en los hijos de no querer estar en esa fe, porque vieron incongruencia. Segundo error, la inmoralidad, por más pequeña que sea, siempre afecta la vida de nuestros hijos. No cuidar la moralidad en nuestros actos como varones. Noé, es el caso de Noé, Génesis capítulo 9. Vemos que Noé era un gran tipo, un hombre justo. Dios vio a un hombre íntegro, un hombre que buscaba la comunión con él. Y sabemos lo que hizo Noé, ¿verdad? ¿Qué hizo Noé? Un arca. ¿Y qué pasó con la humanidad cuando llegó el diluvio? Toda pereció excepto una familia, la de Noé. Gracias a su fe, gracias a su obediencia, construyó un arca con todos los lineamientos que Dios le había dado. Sin embargo, Noé, después de que pasó todo el evento del diluvio universal y ya la barca aterrizó de nueva cuenta en la tierra, salió de la barca, plantó una viña, dice, ¿y sabes qué hizo? Se embriagó, se emborrachó, y estando borracho se desnudó. ¿Qué hace un borracho? ¿Guarda la compostura? ¿Qué hace un borracho? Un borracho no guarda la compostura. Perdió todo pudor al tal grado que se quedó dormido desnudo en medio de las tiendas. Y allí en Génesis 9:21 dice, está esta evidencia, este gran héroe de la fe, sin embargo, tuvo un lapso de inmoralidad. Se embriagó, estaba descubierto en medio de su tienda, y dice que Cam, cuando llegó a la tienda, vio a su padre borracho y desnudo, y se lo dijo a sus hermanos, los cuales, para no ver también a su padre desnudo, caminando de espaldas, cubrieron a Noé con su ropa. ¿Qué hizo uno de los hijos? Se burló. Cam se burló. Los otros hijos no quisieron burlarse, dice que caminaron sin verlo, lo cubrieron y buscaron cubrir su honra. Pero uno de los hijos tuvo un efecto especial en él, de tal forma que se burló de su papá. Y cuando Noé se despertó, supo lo que había hecho su hijo Cam y lo maldijo a Cam. De ahí sale toda una maldición de este hijo y de su descendencia. ¿Quién fue el verdaderamente culpable o responsable de lo que ocurrió con la familia de Cam? ¿Quién fue? Noé. Noé tuvo responsabilidad. ¿Los padres tenemos influencia sobre nuestros hijos? Claro que sí, tenemos influencia y un arrebato. Con uno es suficiente para que las cosas cambien en la percepción de los hijos respecto a sus padres. ¿Cuántas veces nuestros hijos o hijas han tenido que soportar a un padre cristiano cometiendo una inmoralidad?
Es triste que nuestros hijos se den cuenta que su padre tiene un amante o que su padre tiene relaciones sexuales con otras mujeres diferentes a su esposa, o que su padre es un mentiroso, o que su padre es un ladrón, o que su padre, mientras está con ellos, los regaña porque hablan malas palabras o fuman o toman, y sin embargo allá con sus amigos él lo puede hacer. Qué incongruencia ven los hijos cuando chiquitos ahí los llegan a ver a los papás fumando, tomando, diciendo malas palabras, cuando en casa nos regaña mi papá y allá mira cómo se porta. Lastimosamente muchos padres, a causa de sus vicios y su inmoralidad, han tenido que experimentar a la larga lo que siembran se cosecha. El rechazo de sus hijos, que al igual que Noé le dan la espalda y que el corazón de sus hijos se ha vuelto en contra de ellos. Es triste como padres, después de todo el esfuerzo de haber hecho cosas buenas, cosas muy buenas diríamos, lástima que por un error, con un error, ya no se experimenta ese beneplácito del fruto, de recoger el fruto de todo el esfuerzo plantado. Ese árbol plantado junto a corrientes de aguas deja de emitir los frutos de bendición y se generan frutos de maldición por una inmoralidad. Los varones debemos ser muy cuidadosos, por eso debemos estar alerta, dice la Escritura, que busquemos nuestra salvación con temor y con temblor, temor y temblor, porque al final de cuentas, aún ya siendo salvos, al cometer errores, Dios va a proceder a disciplinar a los suyos y te va a disciplinar. Y algunos de ustedes ya saben lo que es eso, ¿verdad? No, algunos no. Bueno, espero que no lo tengan que saber y que se porten bien. Pero sabemos lo que significa esa disciplina cuando no hemos sido congruentes en lo que decimos con lo que hacemos. Tercer gran error. Génesis 37, ahí está la experiencia de Jacob, y tuvo muchos errores Jacob. Jacob fue un hombre lleno de errores, pero hay uno especial como padre que marcó la vida de sus hijos, y marcó fuertemente la vida de sus hijos, y es que tuvo preferencia por uno de sus hijos en especial respecto a los otros hijos. Eso causó conflicto y dolor. Cuando los varones no sabemos ser justos con nuestros hijos y apreciarlos en la misma medida. Jacob era un hombre que había visto, Jacob nació en un hogar así, Él había sido testigo de cómo su padre, ¿quién era el papá de Jacob? Isaac, su papá Isaac, y su mamá, ¿cómo se llamó su mamá? Raquel. Habían estado divididos porque uno prefería, era mellizo, su hermano era mellizo de él, nacieron en el mismo momento, y Jacob era alguien delicado, pegado a su mamá, y Esaú era alguien de pelo largo, era alguien brioso y era alguien que gustaba la cacería y estar enfrentándose a golpes. Eran muy diferentes, y entonces su papá de Jacob prefirió a Esaú, su hermano, y su mamá lo prefirió a él. Y ahí viene toda una historia de las situaciones, lo que provocan las preferencias. ¿Y sabes qué pasó después? Jacob mismo hace lo mismo, hizo lo mismo. Si tú no te enfrentas a esa realidad de cómo te lastimaron tus padres y te quedas con el rencor de tus padres y tú no logras procesar en el perdón, que ahora puedes hacerlo en el perdón de Dios, tú vas a reproducir lo mismo. Y Jacob reprodujo lo mismo. Para ese entonces había 10 hermanos y José. Y José ahora estaría recibiendo esa preferencia de Jacob en contra de la necesidad que tenían el resto de los hermanos de tener un padre que los comprendiera, que los amara, que los aceptara. Jacob fue ciego
no entendería que un padre, para ser sabio y cuidar bien de su familia, tiene que ver y conocer a sus hijos y valorarlos a todos por igual. La ceguera de este varón es comparable a la forma en que muchos padres no entienden el sentir de sus hijos y no le dedican tiempo para saber de sus luchas y necesidades profundas. ¿Hace cuánto que no platicas de manera a solas con tu hijo? Hay hijos que ya están como para invitarles un café o para invitarles a salir tú con tu hijo, y en ese caminar va a ir saliendo cosas que él te va a querer platicar, no para que los juzgues, sino para que los escuches y los conozcas. Bueno, para nada, Jacob era un hombre diferente, difícil. Dice Génesis 37, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y amaba Israel, que es Jacob, a todos sus hijos, dice eso. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y da una razón, según Jacob, porque lo había tenido en su vejez y le hizo túnica de diversos colores. En la vejez nos escudamos, digo yo porque ya casi estoy a un paso, ya me doy cuenta que en cierta forma cuando ya eres grande como que te escudas y ya no escucho bien, yo ya considérenme, ya estoy viejito, déjenme hacer mis tonterías. No, aún estando viejito no puede ser tonterías, y una de las peores tonterías es que como viejo pienses que ya puedes estar menospreciando a uno de tus hijos y apreciando al otro. A ver quién es el que se va a quedar con la herencia, el que me visite, el que no se queda con la herencia. Cuidado, porque esto provocó una gran tragedia. La historia se volvió violenta. Los hermanos de José lo desaparecen. Es el primer desaparecido en la historia. No, pues se lo comió un león, le dicen, pero en realidad lo habían vendido a José como esclavo. Es triste y doloroso para un hijo sentir que no es valorado ni amado, de la misma manera que valoran y aman a un hermano. Las preferencias en el trato, en la disciplina, en las muestras del cariño, van lacerando el corazón de los hijos. Nosotros como padres debemos de saber que todos nuestros hijos son diferentes y especiales, tienen fortalezas y debilidades, tienen diferentes formas de ser, por los cuales deben ser valorados y también estimulados para su crecimiento, pero todos son una herencia y una bendición de Dios para nuestras vidas. Y creo que tú ya sabes el Salmo 127, versículo 3, herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre, estima del vientre, ¿o cómo va? A ver, busca Salmo 127, ¿cómo dice? Salmo 127, 3, el primero que lo encuentre se levanta y lo dice fuerte. Salmo 127, 3, ¿qué dice? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Pueden ser niños, niñas, pueden ser buenos deportistas o malos deportistas, brillantes en sus estudios o no estudiantes brillantes. Puede ser que algunos tengan un excelente desarrollo físico y mental, pero otros no lo tengan tanto. Para nosotros como padres tiene que ser todos nuestros hijos, hijos amados, y ellos necesitan experimentar esa sensación de amor de parte de sus padres, porque ellos son nuestra herencia, nuestra bendición, independiente a sus capacidades. No necesitan cumplir un estándar de capacidades para ser aceptados y amados. Son amados y aceptados porque son nuestros hijos e hijas. Y esto es algo que los padres necesitamos saber. ¿Y sabes cómo sucede esto? Si nosotros mismos
no nos apreciamos lo suficiente, no podremos dar ese aprecio justo que requieren nuestros hijos. Así es que esto es algo que vale la pena que tú valores en la realidad. A lo mejor tú tuviste un padre o una madre que te discriminó, pero si estás aquí es porque te has encontrado con un padre que no te discriminó. Jesucristo no te discriminó. Él te amó con amor eterno y a pesar de lo que hayas pasado en la familia, Dios te ama. Dios te ama. Decidió amarte y protegerte, a pesar quizá de que tus padres no te protegieran. Ahora que tú conoces del amor de Dios, tú eres ahora el dispensador de ese amor para con tus hijos. El tercer error de un padre es no usar la autoridad que Dios nos ha dado, y eso afectará tarde o temprano la vida de nuestros hijos. En 1 Samuel, ya estamos más adelante, capítulo 3, se da la historia de Elí, un sacerdote, era un servidor del Señor, pero sus hijos eran personas malas, injustas, eran personas perversas, hacían lo malo ante los ojos del Señor, aún dentro del templo. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, nos dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tanto menospreciaban las ofrendas como en el versículo 22 de 1 Samuel capítulo 2 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían ellos? Traían a sus amigas y estaban ahí haciendo de las suyas con sus amigas la noche, allí cercano al templo. Elí dice que era muy viejo y que además Elí no les llamaba la atención con la fortaleza, con la fuerza que debía de hacerlo. El error de Elí, este padre, era muy grave. Siendo un sacerdote, no les había enseñado el camino de Dios y como padre no usó su autoridad para frenar el mal comportamiento de sus hijos, no les estorbaba para sus pecados, sino que los dejaba que libremente vivieran una vida desagradable a Dios. Así es que al final de cuentas, los hijos de Elí, la historia viene a ser trágica porque Dios informa que hay justicia y en este caso fue una justicia que llegó con el asesinato de estos hijos impíos. Muchos padres cometemos el mismo error que Elí, no usamos la disciplina que Dios nos ha dado como padre y no permitimos que haya corrección, debemos de hacerlo. Y el padre muchas veces se detiene en la disciplina porque la tendencia de la madre es a proteger a los hijos, ¿no es así? ¿O nada más fue en mi caso? ¿Nada más fue en mi casa? La madre que tiende a decir, no, déjalo, está chiquito, déjalo, no le hagas nada. Y ahí están los padres, pero es que hay que disciplinarlo. No, ¿cómo crees? Ay, está muy chiquito. Bueno, no hablan así las mamás hablan más bonito que yo, pero normalmente tienden a estar protegiendo. Y hay un equilibrio en el hogar entre la disciplina que ejerce el padre, que debe de ejercer el padre, y la cobertura de la madre que está buscando, no, está muy chiquito, ¿cómo eres malo? Y ahí está la pelea, pero un buen líder, un buen varón sabe liderar a su esposa y sabe hablar con ella para que la mujer entre en razón acerca de lo importante. ¿Y sabes qué le exaspera a una mujer? Cuando un padre, un varón, lo quiere hacer irritado y enojado, y eso es lo que yo creo que las mujeres, sin ser yo mujeres, pero también me sentiría molesta de ver a un papá que energúmeno, que saca su enojo y que de repente va y quiere hacer de las suyas con el hijo, pero producto no de una cabeza plantada, sino de una ira que está ahí contenida y que se quiere expresar en hacer un castigo mal ubicado. Mira, padre, cuando tú corriges a tu hijo, si tú estás enojado, ¿qué debes de hacer? Corregirlo más fuerte. No, cálmate.
Hay dos formas de actuar, siempre acuérdate, hay dos formas de actuar en las relaciones familiares, o en la carne y en la ira y el enojo, o en el espíritu. Hay dos formas de actuar. Cuando tú actúas en la carne, vas a sacar toda la carnita al asador y entonces vas a hacer humareda. Y aquello que debió de haber sido una disciplina correcta y bien ejercida y que causa conciencia de pecado, viene a hacer lo contrario, ira, resentimiento, y aquello que hizo mal el hijo, le das justificación para que ahora lo haga peor. ¿Por qué? Porque actuaste en la ira, en la carne, no viniendo de parte de Dios. Cuando tú, varón, actúas en base al Espíritu de Dios y lo haces conscientemente, tú vas a convencer de ese acto equivocado en tu hijo, en tu hija, pero lo vas a convencer de manera tal que no es la ira lo que está obrando, porque en la ira del hombre no está la sabiduría de Dios, sino lo vas a hacer en, sí, una situación que hay que arreglar, pero en función a los parámetros de Dios. Y entonces, antes de que vayas a actuar en ira, pregúntate, a ver, ¿lo voy a hacer? ¿Esto lo voy a hacer en el espíritu o lo voy a hacer en la carne? Se te va a parar, se te va a detener el enojo y tranquilízate, y en su momento ya vas a hablar, y sabes que eso va a provocar mayor oportunidad de cambio. Me acuerdo en una ocasión, mi papá tenía muchas razones para estar muy enojado conmigo. Me había dicho que ya no manejara el carro, porque yo a los 16 años yo ya quería manejar carro y lo había estado metiendo. Yo le decía a mamá, es que déjame meterlo, lo voy a meter el carro a la cochera, y me iba a dar las vueltas en la colonia. Y entonces me dice, ese día me dijo mamá, oye mamá, voy a meter el carro. Y me dice mamá, no, tu papá dijo que ya no lo vas a meter, porque te vas a dar las vueltas en la colonia. Ay, ¿qué importa? No, pues así, no, nada más lo voy a meter. No lo hagas. Tu papá dijo muy claramente que ya no. Era el día de mi cumpleaños. ¿Y qué creen que hice? Pues agarré las llaves, y mamá se ocupó en otras cosas, yo agarré las llaves y me fui a dar la vuelta. Y cuando estaba metiendo el carro, no me di cuenta que la puerta se había movido. Alguien o el viento la movió, y ahí voy, y ¡pam! Trancazote que le di al carro, y la puerta casi la deshice. ¡Ay! Pues salieron toda mi familia y dice, uy, ahorita que venga mi papá a ver cómo se pone. Y sí, mi papá pues se ponía muy bravo. ¡Ay! Entonces vete a tu cuarto y pues ponte a... Bueno, no dijeron rezar, porque ya para entonces ya Cristo estaba, ponte a orar porque a ver cómo te va. Y entonces pues sí, me subí al cuarto, estuve ahí esperando que mi papá llegara, y entonces bajo y dije, pues ni modo, ya me había puesto crema en las pompas y a ver cómo me iba a ir. Bajé a la sala, mi papá me ve y me dice, felicidades mi hijo, te quiero mucho, y me entrega mi regalo. Yo me quedé así estupefacto. Y entonces lo veo y le digo, no papá, no merezco nada, merezco que me pegues. ¿Ya te dijeron? Sí, ya me dijeron. Te dije que no lo hicieras, ¿verdad? Sí, papá, perdóname. No, pues sé que no lo vas a volver a hacer, pero felicidades por tu cumpleaños. ¡Wow! Ya después de que me felicitaron, yo me subí a llorar, agradecido, porque eso me quebrantó más que cualquier otro golpe. Mi papá ya empezaba a actuar bajo los principios de Dios, y eso para mí fue algo que lo llevé como la peor o la mejor disciplina que yo pude haber tenido de mi padre. Y esto es algo que uno puede llegar a vivir, a experimentar ese cambio en nuestras vidas. ¿No te gustaría tú tener la oportunidad de experimentar en tu vida ese cambio, de cómo ahora tú empiezas a afectar de manera diferente a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, y actuar de manera diferente? Actuar milagrosamente. La verdad es que mi papá actuó milagrosamente, él no actuaba así.
¿Qué lo hizo actuar así? Dios en su corazón. Hubo un milagro en él. Y sabes que eso provocó un milagro en mí de quebrantamiento. Yo te invito a que busques ese milagro de quebrantamiento. De una forma u otra nosotros hemos pecado. Jeremías 14:7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, Jehová actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Hemos pecado al no transmitir un testimonio de fe en nuestros hijos. Hemos pecado porque hemos cometido inmoralidades en nuestra familia. Hemos pecado porque hemos tenido preferencia hacia nuestros hijos. Hemos pecado porque no usamos la autoridad adecuada en el momento oportuno en base a los principios de Dios. ¿Y sabes qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. ¿Por qué? Porque te ama. Así podemos nosotros decir como el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Vamos a escuchar este video. Pon atención para que después oremos si tú estás de acuerdo en que necesitas de ese perdón de Dios. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina, Dios, mi corazón y libérame de mis pecados.